Capítulo 129. El curso nocturno. Comienza de nuevo. Nana rápidamente sanó al soldado herido, algo así como una fractura era fácil de curar. Posteriormente, Roland dejó que el primer ejército regresara al campamento, solo quedándose el caballero jefe, las brujas y varios guardias. Con un rostro sombrío, Roland se dirigió al lado del asesino muerto, ordenándole a Carter que extrajera las balas. Las heridas que tenía que cortar estaban a medio dedo de profundidad y las bolas de plomo que encontró estaban rotas, lo que indicaba que las personas que tomaban las píldoras sufrirían las mismas heridas que la gente común. Carter, ¿qué te parece?, preguntó Roland. Carter parecía estar un poco molesto. Lo más probable es que nunca hubiera esperado ser superado por una persona que nunca había recibido ningún entrenamiento en combate. Él solo se volvió más fuerte y más rápido, parece no haberse dado cuenta de todo lo que podía hacer, podría haberle cortado la cabeza con el primer ataque. ¿Y si tu oponente hubiese sido un caballero? Eso sería. Carter pensó. Si hubiese sido contra la clase de caballeros que el duque tenía, apenas podría manejarlos, pero contra los caballeros de élite del rey o los caballeros de la montaña del viento helado, no habría podido evitar ni siquiera una de sus ataques. Roland no comentó, pero pensó que los grandes expertos siempre pensaban que el que tenía las mejores habilidades ganaría en un duelo de esgrima, y tal vez la percepción de Carter era correcta, pero si hubiesen tenido el mismo equipo la situación habría cambiado dramáticamente. Suponiendo que el prisionero también llevase una armadura pesada, con un casco y una espada de 2 manos, Carter no habría ganado necesariamente tan fácilmente. Las píldoras no solo traen consigo un gran aumento de la energía, son mucho más multifacéticas. Ellos incluso podrían llevar armaduras pesadas más fuertes y armas, y aún así podrían correr más rápido y tener una resistencia mucho más larga en el campo de batalla. Roland sintió que tenía que corregir la suposición que había hecho durante su estadía en la fortaleza Lonson. ¿Similar a la adrenalina? No, esta píldora era mucho más aterradora que la adrenalina. Las hormonas solo estimulaban el propio potencial del cuerpo, pero esta píldora roja había permitido claramente al preso romper sus límites. Especialmente la velocidad y el ímpetu que demostró al tratar de huir era casi comparable al de la caballería pesada. La píldora negra era igual de eficaz, su caja torácica fue casi cortada, pero no mostró ningún signo de que lo obstaculizara en absoluto. Si solo fuera una persona normal, habría perdido su voluntad de pelear por el dolor extremo. Si un civil con solo una mejora de la fuerza y la reducción del dolor ya era tan poderoso, entonces, ¿cómo sería un grupo de caballeros entrenados? Roland tenía una sensación de inquietud cuando pensó en la oferta que el sumo sacerdote le había hecho. Su Alteza, exclamó Nictíngale de repente, mire su piel. La piel de la mano del prisionero se había vuelto de su color rojo anterior a un color ceniza, mientras que al mismo tiempo tenía un gran número de pliegues, pareciendo una serpiente después mudarse de piel. Cuando Roland lo golpeó con el mango de su cuchillo, descubrió que la piel ya no era sólida como un músculo, sino que estaba totalmente vacía. Después de cortar la piel, vio que la grasa subcutánea se había convertido completamente en moco y siguió con la atrofia muscular. Parece lo mismo que cuando alguien traga una piedra de la retribución de Dios. Nictíngale se volteó para mirarlo con una expresión seria en su rostro. La píldora está hecha de los mismos componentes que la piedra. Es poco probable que solo tragar una piedra resulte en un crecimiento de poder. Roland pensó, así que ¿cómo fueron capaces de hacer eso? Parece que las píldoras tienen efectos secundarios muy fuertes, y hasta ahora no está claro si es permanente o si se puede restaurar. Roland estaba más inclinado a la primera. Si fuera esta última, esta versión mejorada de una droga de morfina y adrenalina podría ser llamada el dios de la guerra, siempre y cuando fueran capaces de recuperarse y tomar en lotes. No sería sorprendente que el mundo fuera dominado por la Iglesia. Incluso si las píldoras solo duran por un corto periodo tiempo, e incluso si las píldoras tienen efectos secundarios, todavía es mejor estar alerta, pensó Roland. Si la Iglesia comienza a apoyar a Timothy o García con ellas,
tendría que enfrentarme a un ejército de luchadores drogados. Aún más inquietante es que la Iglesia estuviera incluso dispuesta a sacar semejante tipo de drogas, no parecían preocuparse por lo que sucediera después de la reunificación del reino de Graicastle. ¿Cómo debería ayudarles el nuevo rey después de explotar este tipo de píldoras? Las tropas de Graicastle solo se convertirían en carne de cañón, por lo que la nueva y la antigua ciudad santa tendría que enviar más de sus propias tropas, y con cada lucha continua, el ejército de los jueces se iría desgastando gradualmente. A menos que tuvieran una carta de triunfo aún más fuerte retenida y simplemente no les importara si algo como esto sucedía. Al llegar a esta conclusión, Roland solo pudo suspirar. Con su ataque a la fortaleza Lonson, tenía la intención de poner fin a su problema de población y escasez de capital en el pueblo fronterizo. Posteriormente, podría comenzar a concentrarse en el desarrollo del nivel educativo, la producción y el proceso agrícola, convirtiendo al pueblo fronterizo de un pueblo a una ciudad en muy poco tiempo. En cuanto a él desarrollando un nuevo sistema de armas, había planeado ponerlo en espera. Pero ahora parecía que no podría detener el desarrollo del primer ejército, expandir el primer ejército, aumentar la producción de fusiles de chispa y desarrollar nuevas armas estaba de nuevo en la parte superior de su lista de prioridades, por ejemplo, un rifle de retrocarga con un nuevo tipo de bala. El mecanismo de un rifle de retrocarga era en realidad bastante simple, el caché de munición era también muy fácil de producir, podía hacerlo fuera de papel o una caja de cobre muy delgada. Solo para encontrar la mezcla de polvo adecuada, Roland todavía no tenía ni siquiera el rastro de una pista. Solo sabía que el ingrediente era llamado fulminato de mercurio, según su significado literal, las materias primas debían tener ácido nítrico y mercurio. En cuanto a la necesidad de mezclarlo con otros materiales, no podía recordarlo. Además, tenía una temperatura especial y requisitos de humedad, por lo que la probabilidad de que explotara si se manejaba descuidadamente era relativamente alta. Por lo tanto, decidió que sería mejor gastar mucho dinero para contratar a una serie de alquimistas y darles su propio laboratorio en un rincón aislado del pueblo fronterizo, donde podrían reflexionar sobre la mezcla adecuada. Después de la cena, Roland llevó a Anna y Skroul de vuelta con él a su oficina. Ahora que la situación financiera del pueblo fronterizo era como una billetera abultada, Roland pronto colocaría más de la mitad de sus activos en la educación obligatoria, aunque solo produjera resultados lentos. Una sociedad industrial necesitaba una base de civiles educados, más que la fuerza bruta de los analfabetos. Sin educación universal, el aumento de la población solo podría convertirse en una carga para la población. Tomando esto en consideración, Roland se propuso a partir de ese día a tomar algún tiempo cada noche para comenzar a enseñar. Solo esperaba que Skroul tuviera una comprensión básica de las ciencias naturales, mientras que al mismo tiempo el pueblo estuviera casi completando su primer lote de tareas de alfabetización. Puesto que Skroul se convertiría en la futura pionera en educación y en una maestra general, Roland naturalmente le enseñaría todo lo que había aprendido durante toda su vida. Mientras que Anna se sumaría de acuerdo a sus preferencias. Aún así, Anna no estaba dotada de una memoria extraordinariamente retentiva, pero su deseo de conocimiento y su autoiniciativa para aprender era la más fuerte de todas las brujas. A menudo se podía ver repasando los libros de su estantería. 6 meses antes, él temía que no quedara ningún libro que todavía no hubiera leído. Además, su aceptación de nuevas cosas y su manera lógica de pensar era también rara en esta era. Tomando el libro de matemáticas y física elemental de Skroul, Roland comenzó a hablar sobre el contenido de la enseñanza del día de hoy. Al principio, cuando Roland enseñó suma, resta, multiplicación y división, pasando a un cálculo de ecuación un poco más complejo, la habilidad de Anna para entender era significativamente mejor que la de Skroul. Pero cuando cambiaban a la física, Skroul demostraba que podía recordar las explicaciones previas de Roland palabra por palabra, y ahora solo necesitaba entenderla lentamente. Y Anna también plantearía algunas preguntas de vez en cuando. Por ejemplo, ¿cómo luce la partícula elemental? ¿Por qué las partículas elementales que forman todas las cosas vivientes no tienen nada en común entre sí? Y así sucesivamente.
Algunas de las preguntas Roland podría contestarlas y algunas de ellas no. Por ejemplo, al final, ¿qué es la magia? Solo podía contarle su propia especulación a la cual había llegado antes, que la magia podía ser una especie de energía, similar a la energía eléctrica o la energía térmica, pero que solo era accesible para las brujas. Pero no podía descartar que después de almacenar este tipo de energía, podría ser incluso utilizado por la gente común. Al oír esto, Ana tuvo una expresión pensativa. Mientras que la enseñanza de las mujeres, especialmente de este tipo sobresaliente de mujeres, el tiempo siempre volaría rápidamente. Inconscientemente, las velas ya habían sido reemplazadas 2 veces, y las nuevas también estaban llegando a su fin. De repente, Roland oyó un sutil ronquido, y cuando se volvió en su dirección, pudo ver a Nightingale inconsciente, dormida en el sofá. Tal vez esta clase de lección era como una canción de cuna para ella. Ya no protegida por su niebla, su postura de sueño completamente poco elegante fue expuesta a ellos tres. El príncipe meneó la cabeza con asombro y decidió que ya era hora de terminar la clase. Se quitó el abrigo y cubrió suavemente a Nightingale, apagando la vela, y con una sonrisa en su rostro condujo a Ana y Scroll fuera de la habitación. Capítulo 130. Evolución. Después de la lección, Ana regresó a su habitación. Ella arrojó un racimo de llamas verdes en una gran cubeta lleno de agua, calentando el agua a una temperatura cómoda. Cuando el agua fue finalmente lo suficientemente caliente, se desnudó y entró en la cubeta. Cada bruja que quería limpiar su cuerpo primero vendría a Ana para pedirle ayuda para calentar el agua. Después de todo, conseguir agua caliente desde la cocina hasta sus habitaciones era un procedimiento muy problemático. Cuando Su Alteza Real tuvo conocimiento de este arreglo, se sorprendió bastante. Parecía que era difícil para él aceptar que usaran repetidamente la misma agua. Recordando la expresión que había hecho en aquel entonces, Ana todavía tenía que soltar una carcajada. Para la población civil, ya era muy difícil limpiar sus cuerpos incluso una vez al mes, e incluso entonces, todavía usarían la misma agua varias veces. Parece que ni siquiera se había dado cuenta de lo mucho que nuestras vidas han mejorado desde que nos aceptó y nos dio un nuevo hogar para vivir. Ana sacudió la cabeza. Su Alteza Real, Roland Wimbledon, parece estar bien versado en muchas áreas, pero en otras áreas, él es torpe. De los relatos que había leído en sus libros, ¿no debería un príncipe haber participado en todo tipo de banquetes, actividades sociales y caminado a través de un mar de flores desde su niñez? Como príncipe, se le permitía no aprender habilidades y ser tímido y cobarde antes de una pelea, pero al menos debía ser bueno en su comunicación. Sin embargo, este tipo de pensamiento inesperadamente la hizo sentirse a gusto. Su cabeza parece estar llena de un montón de conocimiento maravilloso, como la creación y el uso de máquinas de vapor, y cómo calcular el tamaño adecuado de la piedra que es capaz de flotar en el agua. Está también el curso del día de hoy, donde nos enseñó que el mundo está realmente compuesto de numerosas esferas pequeñas que son tan pequeñas que necesitarías magnificarlas miles de veces antes de que pudieras verlas a simple vista. Debido a que son todos tan pequeños, están en todas partes, ya sea un material sólido, gaseoso o líquido, en la gente, en las flores o en las piedras, y cuando se descomponen en su estado más pequeño, están hechos del mismo material. Eso es increíble, pensó Anna. ¿Cómo puede ser que Su Alteza Real sepa estas cosas? En lugar de secarse el cuerpo, solo utilizó su propia llama para vaporizar las gotas de agua en su cuerpo. Luego se puso la ropa y se sentó en su escritorio. En medio de la mesa había un libro de texto escrito por Roland. Aprovechando la capacidad de Scroll para crear ilusiones de libros por un periodo de tiempo, Ana había pedido prestada una copia de su libro de texto cada noche para que pudiera leer un poco antes de irse a la cama. Dentro de él había todo tipo de información, desde los fenómenos más simples de la vida, semejante a un instructivo paso a paso sobre cómo pelar una cebolla, que estaba en algunos lugares incluso acompañado de algunas imágenes vivas e interesantes, al insólito conocimiento de innovación en las partes posteriores del libro.
Así que, en el momento en que Anna lo abrió y leyó la primera página, fue casi imposible que ella se detuviera. Pero frente al contenido, era también más evidente que cuanto más cerca al final del libro, más difícil sería para ella comprender. Por ejemplo, en una sección había escrito que incluso la temperatura de los objetos, en otras palabras, si eran fríos o calientes se decidía por la actividad de estas pequeñas esferas de las que había hablado hoy. Cuanto mayor fuese su energía, más activamente se convertirían las esferas y más calor liberarían. Si lo que Su Alteza Real escribió es correcto, entonces significa que mi propia llama verde se amplifica por el movimiento de estas pequeñas esferas. Durante el periodo en que las velas fueron gradualmente quemadas y luego llegaron a su fin, la llama apenas se sacudió 2 veces antes de que desapareciera. En el mismo momento en que la ilusión del libro también llegó a su límite de tiempo, las páginas y la escritura gradualmente se volvieron transparentes hasta que desaparecieron sin dejar rastro. De repente, toda la habitación quedó envuelta en la oscuridad antes de que una llama verde cobrara vida en la punta de los dedos de Anna, dispersando la noche circundante. Al ver el escritorio vacío, una sensación de pérdida surgió en el corazón de Anna. Levantó la mano derecha, mirando su mágica llama verde, que permanecía inmóvil en la punta de sus dedos. Repentinamente, sintió el impulso de probar si todo se había formado realmente a partir de estas pequeñas esferas. Si ese era el caso, ¿podría su fuego tener las mismas características que esas pequeñas esferas? Cerró los ojos, tratando de formar una imagen de cómo su llama se vería si fuese creada por la acumulación de innumerables pequeñas partículas. Lentamente la llama en su mano comenzó a cambiar. Cambió de su forma semejante a una gota de agua a una cadena, cada vez más fina y delgada, pero al mismo tiempo más y más larga hasta que parecía un largo cabello. Ana podía sentir estos cambios, pero todavía estaba lejos de ser suficiente, pensó, comparando un cabello con esas esferas, todavía es demasiado grande. Todavía puedo hacerlo más fino. A pesar de que su mente lo quería, parecía increíblemente difícil cambiar la llama verde aún más. La luz de su llama se volvió tenue, como un tembloroso rayo de luz largo y delgado. Quizás no como un conglomerado, sino como una serie de conexiones. Su Alteza Real dijo que entre las esferas hay una distancia fija entre ellas, tal vez tenga que remodelar su forma. La llama en la mente de Anna flotó y ella pudo oír un sonido como algo que se deshacía. Después, las partículas de llama ya no estaban estrechamente unidas, sino que estaban dispersas como las estrellas. La delgada llama verde que tenía en la mano también había desaparecido, pero en su conciencia la llama aún existía, pero ya no tenía su aspecto inicial. En la oscuridad ilimitada, la mayoría de las estrellas habían perecido, el resto se había reunido lentamente, uno por uno formaron una hilera, hasta que se formó un filamento de muchas estrellas. La temperatura es equivalente a la actividad, pensó. En el momento en que formó este pensamiento, la línea empezó a balancearse, como si alguien la hubiese tomado en una esquina, empezó a parpadear suavemente. En el momento en que empezó a balancearse, el balanceo del filamento ya no podía detenerse, una ondulación siguió tras otra. Parecía como si estuviera dentro de un mundo de ondulaciones, ya no había contornos claros entre los objetos, alrededor de ella todo estaba alborotadamente ondulando y no había ningún fin a la vista. Lo mismo podía decirse de la magia, incluso podía sentirlo. Cuando ella extendió su dedo, tirando de una de las ondulaciones, era como su propia magia. Pero cuando abrió los ojos, todo estaba en calma. Su llama verde había desaparecido y necesitó un rato hasta que sus ojos pudieran adaptarse a la habitación oscura, el escritorio, el armario, el candelabro. Sus formas surgieron una tras otra a través de la sombra. La luz azul de la luna caía por la ventana en el suelo, dándole a todo un color gris claro. Todo parecía ser lo mismo de siempre, no había ningún cambio. Pero en sus ojos, el mundo se había vuelto completamente diferente. Un filamento negro apareció en el aire frente a ella. Sin embargo, Ana naturalmente sabía que realmente no podía verlo, sino que solo existía en su propia percepción.
Tomó uno de los lingotes de hierro con los que siempre había entrenado y que estaba todavía sobre su escritorio y lo colocó delante de ella. El filamento negro se envolvió alrededor del lingote de hierro de acuerdo con su voluntad, entonces rápidamente lo juntó. Como un cuchillo caliente cortando a través de mantequilla, su filamento pasó a través del lingote de hierro con facilidad. En la comprensión de Anna, la temperatura producida por el filamento era varias veces más alta que la de su llama verde, pero se limitaba a un rango muy estrecho. El lingote de hierro se cortó rápidamente en dos partes, y cuando tomó uno de ellos en sus manos, vio que la línea de corte era muy suave, y solo podía sentir un poco de calor cuando colocaba su dedo contra la línea de corte. Luego erigió el lingote de hierro en su escritorio, colocó su filamento negro encima del lingote y lo dejó extenderse hasta que se convirtió en una cuerda completamente plana, perpendicular entre sí. Este fue el conocimiento matemático enseñado por Su Alteza, usando un punto como el centro, y usando una pluma conectada a una cuerda, sería capaz de dibujar un círculo preciso. El área del círculo era igual a la longitud de la cadena multiplicada por sí misma y multiplicada por una constante fija. Anna controló su filamento extendido horizontalmente y lo dobló hacia abajo en los extremos en ángulo recto, dejándolo penetrar a través del lingote hasta llegar a la parte superior del escritorio. Y luego lo dejó girar suavemente alrededor del punto de centro, en comparación con su llama verde, donde solo podía ajustar la temperatura y el cuerpo entero. La llama negra compuesta de muchas partículas podría convertirse en cualquier forma y la temperatura de cada parte podría ser controlada por separado. Después de una vuelta, había cortado la forma de un cilindro. Debido a que la línea de corte era tan pequeña, Anna necesitaba usar un gran esfuerzo para sacar el cilindro. Como antes, donde había cortado el lingote en dos, toda la pared del cilindro recortado también era muy suave. A la luz de la luna, incluso podía ver el reflejo de su propio rostro. Capítulo 131. La manifestación de la magia. Temprano al amanecer de la mañana siguiente, Roland fue despertado por Nightingale, quien le había arrebatado su sábana. Recordó que la última vez que fue despertado de esta manera fue cuando el padre de Nana había descubierto que su hija se había convertido en una bruja. Así que, somnoliento, preguntó mientras frotaba sus ojos, ¿qué está sucediendo? ¿Encontramos una nueva bruja en el pueblo? No, Su Alteza. Nightingale estaba completamente emocionada. Anna, su habilidad ha cambiado. Roland, quien en este punto todavía no estaba completamente despierto, preguntó. ¿No había llegado ya a su adultez? Nuestra habilidad puede cambiar incluso después de que nos volvamos adultas, pero hasta ahora nunca había visto tan sorprendente tipo de magia. Es simplemente como una entidad completamente diferente. Nightingale fue hacia el lavabo, incluso Scroll y Wendy nunca habían oído de algo como esto. Dese prisa, tiene que verlo, las otras ya están esperando por usted en la oficina. Roland casualmente lavó su cara, se puso algunas ropas y fue con Nightingale hacia su oficina en el segundo piso. Cuando entró en la habitación, los ojos de 11 brujas inmediatamente se enfocaron en él. Una de ellas era Anna, cuyos ojos estaban completamente hinchados, dando la impresión de que no había dormido nada anoche. ¿Quién puede decirme qué sucedió? La primera que abrió la boca para hablar fue Nightingale. Temprano en la mañana pasé por el cuarto de Anna y la vi con su cabeza recostada sobre la mesa durmiendo. En la mesa también había un montón de barras de hierro. Cuando me acerqué para despertarla me di cuenta de que la magia dentro de su cuerpo se había vuelto. Pausó por un momento pareciendo pensar acerca de una manera de describirlo, se fusionó en una forma fija, como un cubo girando constantemente. Cuando Roland fue hacia Anna y se detuvo directamente frente a ella. Ahí, cuidadosamente la había examinado completamente, pero además de ver que estaba claramente agotada, no podía notar ninguna diferencia. Luego, notó el largo cilindro puesto en la mesa, parecía estar hecho de hierro, pero su superficie gris era muy suave y los extremos estaban cortados limpiamente, reflejando los ojos de Roland. Esto es. Eso fue creado por Anna, explicó Nightingale, ella lo hizo con su nueva habilidad. Cuando una bruja despierta sus poderes, su cuerpo empezará a reunir magia.
Al principio, la magia reunida parece como un racimo de niebla. No obstante, después de algunos años, se convertirá en un remolino colorido. Por ejemplo, la magia de Wendy es blanca mientras que la magia de Liz es verde. Previamente las reservas de magia de Anna ya eran bastante grandes y se condensaron en un remolino verde oscuro en el día de su adultez, pero ahora, la magia dentro de su cuerpo se ha vuelto del tamaño de un puño, sólido y completamente opaco. Tomó la pluma de su escritorio y empezó a dibujar su forma, es casi como esto. A pesar de que las habilidades para dibujar de Nightingale eran muy rudimentarias, Roland aún pudo distinguir que tenía la forma de un cubo. Roland se dio la vuelta en la dirección de Anna. ¿Qué pasó anoche? Oyendo esta pregunta, Anna empezó a contar todo lo de anoche. Cuando terminó su historia, las otras brujas tenían una confusa expresión en sus rostros. Ellas eran totalmente incapaces de entender lo que estas cosas que salían de su boca, como pequeñas bolas, vibraciones y conexiones tenían que ver con el cambio en su habilidad. Solo el corazón de Roland empezó a latir rápidamente. En su opinión, la magia era un tipo de energía, y las brujas eran sus válvulas de salida. La magia podía transformarse infinitamente en diferentes tipos de habilidades y al final, la bruja misma decidiría qué tipo de efecto tendría su magia. Siempre dependía en cómo la bruja lo manipulara, o más precisamente, dependía de la propia imaginación de la bruja. Si su suposición era correcta, la imaginación tendría un impacto de largo alcance en el desarrollo de sus habilidades. En resumen, para una persona que nunca había visto un avión, sería difícil pensar en la idea de que una enorme ave de hierro pudiera volar en el aire. Una persona que nunca hubiera visto el universo naturalmente no sabría qué tan amplio era el mundo. La altura de su propia imaginación y la amplitud de su conocimiento limitaban el uso de su magia. Cada mayor entendimiento de la naturaleza del mundo había traído grandes avances en la ciencia y la tecnología, así que ¿por qué eso no sería cierto para las habilidades de las brujas? Entre más profundo se volviera su conocimiento del mundo, su magia y sus efectos se acercarían más al origen. Déjame ver tus nuevas habilidades, preguntó Roland, lleno de curiosidad. Anna extendió su brazo, y en la punta de sus dedos una llama negra apareció de la nada. Incluso después de darle un vistazo de cerca, todavía no había ninguna diferencia entre el aspecto de su llama que el de una llama ordinaria, con la excepción de que era negra y no producía luz alguna. Así que, Roland preguntó más adelante, ¿puedes cambiar la forma de tu llama negra? Anna asintió, y bajo su control su llama se movió sobre la mesa. Entonces su llama negra de forma natural se convirtió en un cubo. No dándole a nadie tiempo para reaccionar, el bloque empezó a extenderse y se convirtió en una hoja como tela, cubriendo casi todo el escritorio, entonces reunido en el centro. Gradualmente cambió en una delgada línea vertical. Roland no podía evitar tocarlo, solo para descubrir que este largo y delgado objeto, parecido al cabello, no se movía ni una pizca. Esto era simplemente inconcebible. Parecía ser más fuerte que el acero, pero momentos más tarde, él podía fácilmente doblarlo con sus dedos. Ella podía decidir si era flexible o absolutamente rígido, un cuerpo verdadero no existía. ¿Puedes hacerlo incluso más delgado? Sí, pero entonces ya no podrás tocarlo, dijo Anna, de otra forma, fácilmente cortará a través de tu mano. ¿Pero todavía puedes controlar libremente su temperatura? Sí, y comparada con mi previa llama verde, ahora puedo controlarlo a tal grado de que diferentes partes de mi llama pueden tener diferentes temperaturas. Roland ahora más o menos podía entender lo que Nightingale quería decir con una habilidad completamente diferente. Comparado con su previa llama verde y caliente, su habilidad en este momento se había vuelto completamente distinto, describirlo como una llama igual que antes no sería apropiado. Cuando Anna aceptó la idea de que el universo estaba construido de partículas microscópicas, su control sobre la temperatura también había alcanzado una nueva fase después de conectarlo con el movimiento de las partículas. Era cierto que Anna no estaba manipulando las partículas de la misma manera en que manipulaba su llama originalmente, las llamas verdes que obtuvo el día de su adultez, o ahora su llama negra. Ellos eran su forma de expresar su magia.
A pesar de que convirtió su magia en calor en ambos métodos, los efectos verdaderos eran muy diferentes. Ella realmente es un genio. Roland no podía evitar suspirar, nada más que un genio, no podía pensar en un adjetivo más apropiado. En la misma noche en que había aprendido nuevos conocimientos, ella fue capaz de inmediatamente comprenderlo y aplicarlo para crear una nueva habilidad. Solo personas muy talentosas podían tener esta capacidad de absorción y forma de pensar. Los cambios de Anna hicieron que él se interesara más en explorar la verdadera naturaleza del mundo. Desafortunadamente, no tengo magia propia, pensó Roland, definitivamente mi mayor lamento después de haber sido transportado a este mundo. Después de todo, dentro de los corazones de la mayoría de las personas está el sueño de convertirse en un superhéroe y caminar por un sendero único. ¿Qué tan divertido sería eso? Tal vez sepa por qué la habilidad de Anna ha cambiado. Roland habló en voz alta, poniendo sus lamentos atrás y regresando a la realidad. ¿Cómo lo ha logrado?, preguntó la multitud. A través del estudio. ¿Quiere decir algo como la clase de enseñanza de ayer?, susurró Skrull insegura. Eso era exactamente de lo que estaba hablando. Roland empezó a explicar nuevamente su especulación. El entendimiento del mundo las puede ayudar a mejorar su habilidad o incluso cambiarla completamente. ¿También puedo cambiar?, Mystery Mom preguntó tímidamente. Por supuesto, Roland tranquilamente palmeó sus hombros. Si no hubiera un número limitado de máquinas de vapor y yo no pudiera encontrar el caucho, sería incapaz de producir cables, por lo que su habilidad para crear magnetos fuertes se habría vuelto de mucha ayuda. El propósito original detrás de sus acciones de transmitir sus conocimientos a Skrull era para evitar olvidar lo que él había aprendido en su memoria común. Pero ahora, había descubierto accidentalmente que el conocimiento jugaba un papel enorme en formar los efectos de las habilidades de las brujas. Así que, se volvió necesario que todas las brujas participaran en las clases nocturnas. Por supuesto, también entendió que no todas tenían el sobresaliente talento de Anna. Por ejemplo, él no tenía ni la más mínima esperanza en Nightingale, quien siempre se dormía durante sus clases. No sabía cuántas de las brujas cruzarían el difícil camino de simplemente recordar algo a realmente entenderlo, luego entenderlo para realmente ponerlo en práctica. Anoche no dormiste nada, así que sería lo mejor si tomas un descanso ahora, dijo Roland a Anna, le daré otro vistazo a tu habilidad en un par de días. Está bien, asintió Anna formalmente. Respecto al resto de ustedes, miró hacia las otras brujas. De ahora en adelante, todas ustedes vendrán juntas a la sala después de cenar para empezar con lo básico y aprender cómo leer y escribir de lunes a viernes. Skrull será su maestra. Capítulo 132. El caballero de la familia ELK, parte 1. Prius ya había sido encerrado por 5 días. A pesar de que no podía llamarlo una celda, después de la transformación, no había mucha diferencia entre su antigua vivienda y una celda. Las puertas originales de madera fueron reemplazadas por barandillas de madera, todos los muebles habían sido sacados de la casa, y solo algunas sábanas fueron dejadas. La única ventaja comparada a una celda era que la habitación era limpia y que no tenía ni agujeros para la sequía ni para la lluvia. Además de Prius, había también otros 4 prisioneros. 3 de ellos pertenecían a la casa del duque anterior, el otro pertenecía a la familia Wolf, y Prius mismo pertenecía a la familia Elk. ¿Qué diablos? Él realmente quiere encerrarnos aquí, gritó uno de los caballeros del duque, quien pertenecía a las personas de mayor edad que habían participado en la batalla. El trigo en los campos de mi territorio no han sido sembrados aún. Y mi esposa no sabe cómo administrar las cosas. ¿Tu territorio?, preguntó el joven caballero de la familia Wolf con mucho desprecio en su voz. ¿Realmente crees que el príncipe permitirá que conserves tu rango de caballero? ¿Incluso permitirte mantener tu caballo, armadura y armas para que puedas empezar tu venganza cuando se te dé la gana? En serio, siempre y cuando no nos envíe a la guillotina, él todavía puede ser considerado como una persona generosa. ¿Qué acabas de decir? El caballero anciano lo miró furiosamente.
A decir verdad, el caballero joven explicó más adelante, el duque planeaba empezar una rebelión en contra de la corona, al hacer eso se hubiera convertido en un criminal de primera clase, tomando todos sus caballeros con él y dejando solo unos cuantos al lado de su hijo. Respecto a nosotros, naturalmente hubiéramos sido forzados por el duque a seguirlo al campo de batalla. Prius pudo reconocer inmediatamente a este hombre, él era la estrella de todos los caballeros de la fortaleza Lonson, Furlan Autak, también apodado Luz del Amanecer 1. Él había capturado los corazones de muchas damas de familias aristocráticas. Sin embargo, después de andar de un lado a otro, finalmente se estableció y se casó con una civil, creando un montón de acaloradas discusiones. Después de haber sido mencionado, Prius decidió que ahora no era el momento para estar callado, así que les dijo a los otros. No sé lo que pasará con sus territorios, pero estoy seguro que el príncipe no nos matará. Realmente no parezco tener miedo, pensó Prius, pero mi apariencia calmada no es otra cosa más que una fachada. Prius sabía que no tenía lo necesario para ser un caballero. No heredó la valentía de su padre, ni la sabiduría de su madre, y en lugar de entrenar con la espada siempre había preferido tomar cuidado de su territorio. Criando gallinas y patos, pescando en el estanque o haciendo cualquier otra cosa similar a esto. Como caballero de la familia Elk, él era realmente un caso perdido, sin mencionar matar a alguien, incluso no le gustaba participar en la caza. Así que, durante su ataque contra los defensores del pueblo fronterizo, Prius siempre se había mantenido en la parte trasera, tanto como fuera posible, nunca esperando terminar en una situación en la que tuviera que correr por su vida. Espera un momento. Cuando pensó acerca de la batalla, tuvo el presentimiento de que algo andaba mal, como la estrella de los caballeros del duque, ¿por qué el Tec aún seguía con vida? ¿No debería él haber estado en la primera línea en la dirección del ataque? Su Alteza Real quiere verte, un guardia repentinamente gritó cerca de la entrada. Zeru Esteli, tú eres el primero en venir conmigo. Oyendo su nombre un joven caballero brincó, agitó su mano una vez para decir adiós a los otros y luego dejó la celda. Hey, también queremos ir. Viendo que a uno de ellos se le permitió salir, Alon también corrió hacia la entrada, solo para ser detenido por el extremo romo del arma del guardia. Después de cerrar la puerta, se dio la vuelta en la dirección del prisionero y dijo fríamente, no te preocupes, no pasará mucho tiempo antes de que llegue tu turno. Al saber que se acercaba el momento para su propio juicio, con cada momento que pasaba Prius se volvió más y más tenso. Maldición, antes el día del juicio no podía venir lo suficientemente rápido, pero ahora que el día finalmente ha llegado, me he asustado. Prius pensó molesto. Pero no podía evitar que su cuerpo temblara de vez en vez. Cada pocos momentos él voltearía su mirada hacia la puerta, sintiéndose igual que cuando su primer hijo estaba por nacer, sintiendo esperanza y pánico al mismo tiempo. Afortunadamente, el tiempo de espera no fue tanto, probablemente media hora había pasado antes de que el guardia responsable de escoltarlos regresara nuevamente. Prius de Sau, es tu turno. Preso del pánico se levantó de un salto, pero su pie accidentalmente se enredó en una de las sábanas extendidas en el suelo, pero el Tec viendo eso, simplemente dio un paso adelante y lo ayudó, evitando que cayera. Gracias. Prius presionó las palabras fuera de su seca garganta. No es nada. Dijo su ayudante con una voz tranquila, quitándole un montón de tensión a Prius. Una vez más asintió agradecidamente en la dirección de Ferlín y luego siguió al guardia fuera de la celda. Dirigiendo el camino estaba un joven, quien tenía alrededor de 17 años, estaba usando una armadura café oscuro de cuero y botas, mientras sostenía un arma extraña en sus manos. ¿No necesitas atar juntas mis manos?, preguntó Prius confundido. Cuando te encerramos ya habías sido revisado minuciosamente, así que, ¿qué puedes hacer sin un arma? ¿A dónde me llevas? Al castillo de Su Alteza. ¿Qué sucedió con el hombre anterior? El caballero, ¿cómo se encuentra? El guardia simplemente se encogió de hombros y no le dio ninguna respuesta. Bueno, tal vez no sabe lo que le pasó a él, o también es posible que simplemente no quiere decirme.
Cuando se dio cuenta que claramente no recibiría ninguna otra respuesta, Prius simplemente cerró su boca. Prius tenía una muy extraña sensación mientras miraba a su escolta. El guardia se vestía y se veía como un civil ordinario, pero cuando simplemente habló con los caballeros no mostró ni una pizca de miedo, ni siquiera estaba usando los mínimos honoríficos. Parece no entender que, durante la época de paz, nosotros los caballeros podemos fácilmente decidir su vida y su muerte. Pero también había esa expresión en sus ojos. Prius había mirado a los ojos de muchas personas que siempre luchaban por sobrevivir, sus ojos eran rígidos e indiferentes, justo como los ojos de un cadáver sin alma, pero en los ojos de este joven, él vio arrogancia y orgullo. Era obvio que era un civil, pero estaba mostrando el mismo comportamiento orgulloso de un caballero completo. Esta extrema incongruencia confundió a Prius al extremo. Al final, ¿qué tipo de ambiente era necesario para dar nacimiento a tal persona? Mientras caminaba, Prius miró sus alrededores, a pesar de que nunca había estado antes en el pueblo fronterizo, aún había escuchado acerca de qué tan desolado y estéril era el lugar. Pero la vitalidad que sintió del pueblo se encontraba en el extremo opuesto completo de la imagen que se había formado previamente. Por todas partes en las calles había personas yendo y viniendo, siempre moviéndose a un paso rápido, dando la impresión de que todo mundo estuviera ocupado. De vez en vez, había otras personas vestidas de la misma manera que el joven escoltándolo. La cara de todos era prometedora, llenas de espíritu, y ni un poco como personas que recientemente habían pasado penosas experiencias debido a los meses de los demonios. Cerca del distrito del castillo, vio un área donde más de 100 personas se habían reunido. Parecía que este grupo de personas era responsable de la construcción de las casas residenciales, pero viendo la escala pareciera que estaban construyendo más de una. Los materiales necesarios para construir las casas estaban ordenadamente acumulados al lado y entre ellos también había gran cantidad de ladrillos horneados. En general, solo la aristocracia elegiría usar este material tan caro, pero asumiendo que la construcción era pretendida para un noble, el área construida era simplemente muy pequeña para la nobleza. Viendo hacia la ya previamente casa construida, se dio cuenta de que solo era tan grande como la sala de estar de su familia. Además, todas esas casas estaban construidas con el mismo diseño. ¿Qué aristócrata le gustaría tales casas? Con su cabeza llena de preguntas, Prius entró al castillo del señor.